iniciativa la impulsamos desde el 2023 y ya han participado distintas y distintos intelectuales de México, Brasil y Argentina, y en esta ocasión también tendremos un panel muy diverso con distintos participantes, así que de manera anticipada les invitamos a que puedan participar de todas las mesas que tenemos organizadas para este 2026. Esta iniciativa forma parte de una iniciativa que se está impulsando como parte de la corriente Revolución Permanente en distintos países latinoamericanos y también en Europa. Y, por ejemplo, en estos momentos, también de manera simultánea, se están realizando las jornadas marxistas en distintas ciudades del Estado español por parte de nuestros compañeros de la CRT. Nos parece muy importante traer el marxismo de vuelta a las universidades para poder hablar de Marx y las distintas coordenadas teóricas que nos plantea, para también recuperar la vigencia del marxismo, pero también nos parece muy importante hacer estos espacios, especialmente para volver sobre una discusión que pocas veces es planteada desde la academia y que tiene que ver con la estrategia, es decir, cómo a partir de los distintos planteamientos teóricos que ha hecho el marxismo, desde las primeras publicaciones de Marx hasta este momento, podemos pensar justamente en las coordenadas para avanzar en la construcción de un futuro socialista. Esto implica para nosotros, pensamos, entre otras cosas, poder aportar elementos para comprender estos tiempos convulsos que estamos viviendo y para desde ahí poder plantear salidas alternativas a la catástrofe a la que hoy nos está arrastrando este imperialismo recargado de Donald Trump. Hoy estamos presenciando una reactualización de la doctrina Monroe bajo nuevas formas de intervención. Hay quienes dicen que ya estamos bajo la doctrina Monroe y todos sabemos por qué. Y es que al comienzo del año vimos justamente cómo a partir del secuestro de un presidente, Nicolás Maduro, bajo las Fuerzas Armadas Venezuela, vimos estas nuevas formas de intervención, pero también lo estamos viendo ahora recientemente con la nueva asfixia económica que se le quiere imponer al pueblo cubano a partir de establecer un nuevo bloqueo energético, a partir de implementar aranceles. Es este mismo imperialismo y neocolonialismo de Donald Trump el que junto a Netanyahu también ha perpetrado el genocidio en Palestina, que sigue presente hasta hoy día. Para tomar posición sobre estos distintos acontecimientos que nos están cruzando, que también están marcados por la vuelta de la guerra en Europa, la carrera armamentista, donde los distintos gobiernos capitalistas destinan presupuestos millonarios para ello, donde estamos viviendo una crisis climática de proporciones civilizatorias y también estamos viendo el avance de la ultraderecha, nos parece muy importante que no podemos perder de vista un elemento crucial para comprender el tiempo que corre y tiene que ver justamente con la lucha de clases y su gramática contemporánea. Esta lucha de clases la hemos visto presente ahora en Minneapolis, por ejemplo, con movilizaciones que lograron expulsar a ICE, pasando por la reciente huelga docente en Cataluña. También lo vimos el año pasado con la importante huelga general que levantaron las y los trabajadores en unidad con la juventud en Italia, en solidaridad con Palestina, y que también tuvo un eco en el Estado español. Entonces queremos enmarcar estas charlas desde una perspectiva estratégica, pensar cómo trabajadores, juventud, mujeres y sectores oprimidos podemos enfrentar no solamente a este imperialismo recargado, sino también plantearnos la perspectiva de abrir un camino para una sociedad sin explotación ni opresión. Con este objetivo nos hemos dado a la tarea de organizar estos 4 días de debate sobre la crisis actual, sobre el extractivismo y la acumulación primitiva, sobre las luchas de las mujeres y la diversidad sexual y también de las importantes manifestaciones que están protagonizando la juventud en distintas latitudes del mundo. Para ir concluyendo esta presentación, queremos dedicar estas jornadas al pueblo de Cuba y al pueblo de Palestina, que hoy están resistiendo esta embestida imperialista y también el endurecimiento del bloqueo. También las dedicamos a la solidaridad activa de los pueblos, a los sectores de la juventud,
la clase trabajadora, las mujeres y a la fuerza de su organización internacional, porque nos parece una expresión viva del internacionalismo que queremos recrear a partir de estos debates. Antes de comenzar la charla que tenemos preparada para hoy, nos acompaña Roberto. Él es integrante del Comité del Sud Colmex, que recientemente protagonizaron una huelga en este espacio universitario. Nos va a dedicar unas palabras para la inauguración de estas jornadas. Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Los veo medio flojos, chicos. Queremos animarlos, queremos involucrarlos. Nos interesa que apoyen este tipo de movimientos como el que hacen todos estos chicos y los profesores, para que ustedes tengan un mundo, un país diferente, un mundo en general, porque esto está sucediendo en muchos países, o en todos prácticamente. Voy a hablar un poquito desde mi perspectiva. Yo me presento, soy Roberto Ramírez, representante del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México. Recién tuvimos una huelga, el 2 de febrero iniciamos el estallamiento a huelga tras haber intentado negociar con la autoridad. A la negativa de esta negociación nos vimos obligadas a utilizar ese recurso que es la huelga para poder exigir nuestros derechos. Inicialmente podrías creer que como estudiante podrías pensar que posiblemente no te interesa el que un sindicato o una institución se vaya a huelga, pero si vemos a futuro, posiblemente tú, tus primos, alguno de tus familiares llegue a trabajar en alguna de estas instituciones que hoy el gobierno está lacerando. No solo al Subcolmex, hay muchas instituciones a las que el gobierno pareciera que quiere extinguir. Con base en ello, nosotros tomamos la decisión, bajo previa encuesta con nuestra base, de exigir que se dignifique nuestro trabajo, ya que sin el respaldo de cada uno de mis compañeros no podría tener el mismo desempeño la comunidad estudiantil con la que contamos en el Colegio de México. De esa misma manera sucede en todas las instituciones. En el ámbito laboral se nos está reprimiendo bastante, se está compactando el salario, y esto puede llevar a que en algún momento falte la motivación para querer estudiar, que en algún momento tú pienses tanto estudiar, tanto dedicarle a los profesores para que salga y no tengamos dónde trabajar, o que los empleadores quieran limitarnos, no permitiendo que crezca la clase laboral y pues, obviamente el ingreso. Nosotros, al momento de habernos ido a la huelga, lo más complicado fue tener que mantener la calma con cada uno de nuestros agremiados. Suele haber mala información. A los 3 días de haber decidido estallar a la huelga, la autoridad utiliza el método de inexistencia de huelga solamente como herramienta para desarticular el movimiento. Y pues les funcionó, en el momento les funcionó, porque prácticamente la mitad de la comunidad comenzó a desestabilizarse. Te meten miedo por los motivos que tú quieras. Cada uno tenemos un motivo diferente: trabajo, escuela, familia.
Entonces todos esos motivos te van moviendo. Nuestro trabajo fue tener mucho diálogo con cada uno de ellos, identificar quiénes eran los que estaban un poquito más cayendo en esta desinformación, y explicarles a fondo, aunque fuera repetitivo, reiterar y reiterar la información de una manera muy suave, para que tampoco lo tomaran como que es una imposición. De ahí la comunidad estudiantil escuchó nuestra oferta, las demandas, y entendieron la razón del movimiento. Esto ocasionó que hicieran incluso un comunicado a favor del sindicato. Esto a su vez ocasionó que los profesores pusieran más atención y se fueran también a favor del sindicato. Después de 17 días se sentaron con nosotros las autoridades para ofrecer una nueva propuesta. Nos pareció conveniente, se bajó la oferta a la base y esta se aceptó. Pero fue un trabajo bastante duro. Por mi parte es todo, chicos. Espero les sea de útil. Cualquier cosa quedó a sus órdenes y seguimos adelante. Muchas gracias al compañero de Subcolmes que nos comparte esta experiencia muy importante para la organización en el sector universitario. Bueno, para dar inicio a la conferencia de hoy, que se titula Un mundo convulsionado, crisis, ofensiva imperialista y rebelión obrera y popular, vamos a comenzar con nuestra compañera Jimena. Jimena Goldman se encuentra conectada de manera remota. Ella es filósofa de la ciencia, es columnista en Let Voice, con sede en Estados Unidos, y es una de las compiladoras del libro México en Llamas, que es una interpretación marxista de la Revolución Mexicana. Si quieren saber más sobre los contenidos que ella elabora, pueden revisar la revista Let Voice y bueno, encontrarán distintas publicaciones. Bueno, Jimena, si nos escuchas... Sí, ¿ahí me escuchan? Sí, muy bien. Adelante. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias. Voy a ponerme aquí un tiempo, ¿ok? Para no hablar demasiado. ¿O tú me vas a callar, Mariana? Son 20 minutos, pero si quieres en algún momento te digo que te faltan 5, ¿vale? Si me pueden decir a los 10, sería okay. buenísimo. Vale. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Yo voy a estas jornadas que espero que les vayan muy bien. Yo voy a hacer un esfuerzo por presentar una especie de síntesis. Me invitaron a hablar hoy a este panel sobre la situación internacional y le voy a dar peso y tratar de compartir con ustedes lo que está pasando en Estados Unidos, que es muy importante a nivel internacional también. Y después yo espero que Máximo y Pablo van a enfocarse en América Latina, que es también un epicentro político, económico muy importante en la situación actual con Trump y en el marco de la renovada doctrina Monroe, de la cual ya habló Mariana. Entonces no me voy a referir tanto a América Latina, pero sí quería introducir un poquito planteando definiciones que no son mías, ¿no? Son de elaboración colectiva de todos los que formamos la red de la Izquierda Diario y las organizaciones detrás, y en Estados Unidos en Let Voice hemos venido reflexionando y que somos parte, ¿no? de la izquierda y de las luchas en nuestros distintos países. Hemos venido reflexionando mucho dónde está la situación internacional, porque pues estoy segura que ustedes mismos podrán constatar desde su propia experiencia cuánto ha cambiado la situación internacional, ¿no? Y cuán rápido está cambiando, ¿no? Entonces, quería empezar diciendo que es como importante para entender en general, ¿no? Una visión muy generalizante de la situación internacional,
hay que situarnos en el hecho histórico de que estamos en un momento de decadencia de Estados Unidos, ¿no? Del imperialismo norteamericano, y que esa decadencia se ha acelerado. De algún modo, Trump ha sido un elemento, la segunda presidencia de Donald Trump ha sido un elemento que ha jugado como factor de ese aceleramiento, pero no solamente. Eh, y esa decadencia impacta enormemente un orden internacional en crisis, ¿no? Con el llamado neoliberalismo en crisis, y una decadencia con poderes emergentes que comienzan a disputar, ¿no? Como China, un rol más hegemónico, pero que todavía no tienen la capacidad, ¿no? De presentar, de ir hasta el final, digamos, en esas aspiraciones. En el caso de China, con rasgos y aspiraciones imperialistas, pero todavía no le alcanza. Entonces, toda esta situación de aceleramiento está generando, pues, la situación que ustedes pueden constatar, ¿no? Una situación donde la guerra, ¿no? Volvió como un aspecto a tomar en cuenta para la resolución de conflictos. Este, lo vimos con Palestina, ¿no? También una especie de genocidio contrarrevolucionario contra un pueblo en resistencia feroz contra un proyecto colonial imperialista, ¿no? Este, eh, eh, y entonces está la guerra, está también la crisis económica, porque no alcanza, desde el 2008, la verdad que no alcanza la economía internacional a recuperar las tasas de crecimiento previas al 2008, con estabilidad y millones de contradicciones, ¿no? Y estas contradicciones económicas se están resintiendo sobre todo en los centros imperialistas como Estados Unidos, ¿no? No me voy a detener mucho en esto. Entonces, todos esos elementos de crisis, y se notan mucho, hacen que, y esto quería tratar de explicarlo lo mejor posible, a ver si soy exitosa, la sinergia entre lo internacional y lo nacional se está volviendo muy estrecha. Obviamente siempre ha existido, ¿no? Sobre todo el caso de un imperio como es Estados Unidos, ¿no? Todo lo que pasa internacionalmente impacta domésticamente, pero en este momento, donde hay tanta crisis, lo que pasa internacionalmente tiene una incidencia directa en la política doméstica en Estados Unidos y viceversa, ¿no? Y entonces quería traer a colación, como después espero que Pablo y, bueno, no sé si Máximo van a hablar de América Latina, ¿no? Que es un eje central de los cambios en la política exterior norteamericana, porque es el epicentro de un gran ataque, ¿no? De un neocolonizador tipo siglo XIX, que ya vimos con Venezuela, pero lo voy a dejar a un lado para hablar de un elemento central de la situación actual, que es Irán, ¿no? Y que demuestra un poco las contradicciones que está trayendo Trump y la decadencia imperialista. Irán no es Venezuela en el sentido de que es un país mucho más grande, es una potencia regional, con un programa nuclear en desarrollo, y con un régimen débil, pero que tuvo la capacidad, pero no es el régimen de Maduro, tuvo la capacidad de movilizar a su base social en las últimas semanas, en las semanas previas, ¿no? Cuando empezó la amenaza grande de Trump de que iba a atacar militarmente, y en ese momento de esa amenaza, el régimen logra contener la protesta social, ¿no? De diciembre, que fue rápidamente instrumentalizada por el régimen de Khomeini, perdón, no, que fue rápidamente instrumentalizada por Estados Unidos contra el régimen de Khomeini, porque es un régimen autoritario, odiado por sectores de masas, fue instrumentalizada y estaban dispuestos a una amenaza de mayor envergadura, pero entonces pasa a Minneapolis, que les voy a contar, es lo más interesante lo que tengo que decirles, la verdad, pero pasa a Minneapolis y entonces Trump tiene que retroceder en ese momento, pero ahora mismo, como saben, él ha desplegado, y en ese momento que quería atacar, Netanyahu, su aliado central regional, no estaba seguro porque una guerra total con Irán es un escenario muy complicado para ambos, para Estados Unidos y para Israel, pero ahora Trump está amenazando con el despliegue militar de mayor envergadura, me parece,
y si no después me corrigen, alguien de mayor envergadura desde la guerra de Irak, una movilización militar enorme de Estados Unidos, una gran amenaza imperialista sobre Irán y el pueblo iraní, ¿no? Que está abierta, esa situación está abierta. Algunos especulan que Trump ahora tiene que atacar porque ya movilizó de manera histórica el ejército. Otros dicen que hay negociaciones, pero es una situación muy convulsiva por la importancia de Irán regional, ¿está bien? Y que demuestra un poco estos zigzags en la política exterior, porque un Trump agresivo no necesariamente es un Trump fuerte, ¿está bien? No es así. Se nota todo el tiempo en su relación con Israel, ¿no? Y se nota todo el tiempo en cómo se está configurando los grandes problemas estratégicos de Estados Unidos. Por ejemplo, está llegando una gran crisis con Taiwán y China, porque Taiwán es el epicentro de la producción de chips. Es una gran, gran, gran preocupación por la gran dependencia de la economía estadounidense y de la inteligencia artificial a China. Entonces están poniendo las cosas muy calientes, ¿está bien? A nivel internacional. Pero al mismo tiempo el imperialismo estadounidense, Trump es un instrumento de la deslegitimación del imperialismo estadounidense a nivel internacional. Y en un sentido, lo que les quería transmitir es que Trump está en un momento muy débil, ¿está bien? Está en un momento débil porque fue un presidente que ganó mucho con la promesa de que no iba a haber guerra. Y como dice una encuesta muy reciente de acá, fíjese que los norteamericanos masivamente cruzando líneas partisanas, demócratas, republicanos, independientes, no quieren guerra, nadie quiere ir a la guerra, y ni siquiera un sector de la base de Trump. Hay un sector que puede ser convencido, que son nacionalistas, pero nadie quiere ir a la guerra. Y entonces Trump está débil en este momento internamente, entonces no es fácil en este momento ver a Trump guerrerista entrando a Venezuela y secuestrando a un presidente y ahora Irán, ¿no? Eso puede crear nuevas contradicciones, pero ya es un Trump débil porque le apareció el escándalo Epstein, le apareció Minneapolis, que lo frenó. Minneapolis, lo que pasó es que Trump desde hace ya muchos meses viene con esta ofensiva de deportaciones masivas que ustedes conocen, y en pocos meses y con un presupuesto extraordinario, construyó una policía, fortaleció ICE, que es la policía del Departamento de Seguridad Nacional de Homeland Security, que siempre ha operado, que es una creación bipartisana de demócratas y republicanos, pero la fortaleció enormemente Trump, ¿no? Y empezó a reclutar mucha gente de las milicias pro-Trump, del movimiento MAGA, que son muy ideologizadas, muy racistas, y empezó a incrementar el presupuesto de ICE y lleva varios meses golpeteando contra las ciudades y los estados, sobre todo Santuario, que se conoce en su Santuario, donde las leyes antiinmigrantes son más flojas o los inmigrantes tienen más derechos, y empezó una gran ofensiva en Los Ángeles, en Portland, pero que en Minneapolis tuvo una gran repercusión, ¿está bien? Y él tuvo que retroceder porque el movimiento de masas de Minneapolis, la gente de Minneapolis hizo dos grandes acciones, el 23 y el 30 de febrero. Uy, yo soy mala para, sí, no, de enero, para, después del asesinato, ¿no? De un activista por derechos inmigrantes, René Good, y un activista también por derechos inmigrantes, enfermero de veteranos, el señor Prete, ¿está bien? Y entonces Trump tuvo que retroceder. Entonces, Trump está débil también porque apareció el escándalo Epstein, que ustedes conocen, es quizá el escándalo de más alto perfil que ha llegado a esta escala de publicidad, aunque está todo en negro y no se puede ver nada, por lo que está mostrando esta inmensa red de extorsión, espionaje, corrupción y de trata y violación de menores y de mujeres, muchas de ellas de las clases oprimidas, ¿no? Pobres, muchas chicas y mujeres de muy bajos recursos que fueron
utilizadas por toda la red de Epstein y todos los políticos, todos los que están adentro, que es todo el mundo, ¿no? Acá la gente dice que el único que no está en los Epstein Files es Obama, son los Obama, pero todos los demás están ahí en esta red que muestra, ¿no?, la decadencia también del imperialismo. Entonces están los Epstein Files, y Trump recibió un golpe fuerte de la Corte Suprema que acaba de prohibirle que pase más tarifas, que es una gran parte muy importante de su política económica, que pase más ya no puede pasarlas por encima del Congreso, ¿no? Una Corte Suprema que era aliada, ¿no? Le venía permitiendo un montón de cosas. Es una corte que él moldeó mucho. Creo que 3 de los jueces fue elegidos por Trump, pero donde ya la Corte Suprema le está poniendo un alto y está en sus niveles más bajos de popularidad, 60% de, ¿cómo se dice?, de no popularidad, y que la gente está descontenta con Trump. Entonces, está mal Trump, y esto lleva a decirnos que Trump de algún modo es como lo que nosotros marxistas, que siempre tenemos términos muy rimbombantes, llamamos un bonapartismo débil. ¿Pero por qué es bonapartista y por qué es débil? Es bonapartista porque la agenda, ¿no?, es muy autoritaria. Bonapartismo, vamos a decirlo en términos muy generales para no volver loco a nadie. Bonapartismo de derecha sería un autoritarismo que se basa en una figura carismática, ¿no? Que concentra mucho poder y que tiene al ejército y oprime, ¿no? Y a los explotados, a los oprimidos, a los subalternos, ¿no? Y no tiene control de lo Congreso, ni de las instituciones clásicas de la democracia, o es muy limitada, ¿no? Bonapartismo. Y entonces ejerce una dictadura semipolicial, más o menos débil, ¿no?, de acuerdo a diferentes procesos históricos. Y entonces Trump tiene una agenda muy bonapartista en ese sentido, para crear terror en el movimiento obrero, en el sector más vulnerable del movimiento, de la clase obrera norteamericana, que son los inmigrantes. Porque el programa de la derecha es atacar integralmente a la clase obrera, ¿no?, y disciplinarla enormemente y utilizar este autoritarismo preventivo para evitar que la lucha de clases lo cuestione, ¿no?, en un sentido. Pero entonces en eso, y entonces por eso vemos los métodos fascistoides de Trump, ¿no? No hay que demeritar cómo se puso todas las detenciones violentas, y ya el asesinato de 2 activistas ciudadanos. Bueno, entonces, y es un intento de concentrar mucho poder en el Ejecutivo, que la Corte Suprema comparte, pero no tanto, con límites, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bonapartista. Ahora, ¿en qué sentido es débil? Es débil en el sentido es débil estratégicamente. Su coalición se puede romper en cualquier momento, porque un pilar de su coalición era migración, y ya la gente está repudiando todo el uso de ICE como una policía política, como una, entre comillas, ¿no?, una nueva Gestapo contra los inmigrantes y los activistas que los defienden. Y por otra parte, hay mucho cuestionamiento a esto, y se le acaba de caer las tarifas, que era una gran parte de su apoyo en la economía, en una economía que viene mal, ¿no? Una economía que creció poco. Entonces, lo más interesante, en realidad, es que esto pasó en Estados Unidos, ¿no? Que después de muchos meses de una resistencia, ¿cómo decirles?, de pronto masiva, sorprendente, con las movilizaciones, no, desde que asumió Trump, en enero de este año, una resistencia, ¿no?, como local, difusa, pero persistente, que apareció en Los Ángeles cuando la primera ofensiva de ICE, que apareció en Chicago, que apareció en Portland, que apareció en otras ciudades que fueron donde ICE fue ordenado, casi, bueno, invasiones virtuales, ¿no? En realidad, donde se vivió más como una invasión, más claramente, fue Minneapolis, porque Minneapolis es una ciudad muy pequeña, y esto se viene alarmando desde enero, y todo. Y Trump decide atacar Minneapolis, y es importante rápidamente que ustedes, por si no saben, compartir con ustedes. Minneapolis es una ciudad con una gran tradición
de movimiento obrero, histórica, ¿no? Es en el corazón del Midwest, del este medio, del medio oeste norteamericano. Voy 16 minutos, ok. Y ahí, entonces, y en Minneapolis, además de muchas luchas obreras recientes del 2018 para acá, sobre todo protagonizadas por maestros, donde ha tenido la particularidad de que son luchas que recogen no solo demandas gremiales, como acá les llaman bread and butter, de pan y mantequilla, como salarios, ¿no? Sino que estas luchas de maestros aquí en el Midwest han tenido siempre un carácter más político en el sentido de poner demandas que afectan a toda la comunidad, como por ejemplo, incremento del presupuesto para educación, apertura de más escuelas, ¿no? Entonces, los maestros en esta historia que voy a tener que contarles en 5 minutos, juegan un rol muy importante. Minneapolis es también la ciudad del Black Lives Matter, donde George Floyd fue asfixiado por la policía de Minnesota el pueblo de Minnesota, que es un pueblo, es una gente combativa de las ciudades gemelas, las Twin Cities, salió masivamente y le prendieron fuego al precinto policial y se movilizaron durante meses hasta que el policía que mató a George Floyd, que fue grabado por un adolescente, fuera enjuiciado. Y se reprodujo en todas las ciudades. 27 millones de personas se calcula que se movilizaron con el Black Lives Matter, ¿no? Y entonces Minnesota es una ciudad muy especial porque después de eso los demócratas que gobiernan ahí y que siempre han tenido ICE y que siempre han tenido una policía muy racista, ese es en todos los estados donde gobiernan, pero no son Trump, claramente, ¿no? Para no hacer definiciones superficiales, no son Trump, pero siempre con policías muy racistas entonces la policía de Minnesota quedó muy débil y ha llevado años al Partido Demócrata a recomponer la confianza de la policía de Minnesota a tal punto que ahora que empezó la lucha contra ICE y se radicó la policía de Minnesota casi no puede estar en la calle porque hay una relación de fuerzas construida por la gente de Minnesota. Entonces lo que pasa es que Trump se mete con Minnesota, le tiene un particular odio porque Minnesota es una ciudad muy woke y se mete con Minnesota y la gente de Minnesota, la clase obrera de Minnesota reacciona de una manera increíble desde meses, generando redes de apoyo, una especie de autoactividad que no habíamos visto hace mucho en Estados Unidos, generando redes de apoyo en las escuelas, escuelas santuario con comité de defensa de los migrantes, hasta comunidades enteras por WhatsApp, por Signal, etcétera, de patrullas de ICE que se encargan de acosar a ICE, de ponerles bloqueos en el camino para que no puedan arrestar, de ir con silbatos y es una red inmensa. Se calcula que 4% de la población de Minneapolis está organizada en una Watch ICE Patrol, en una patrulla. Y estas patrullas también, muchas con los maestros, también lo que hicieron fueron comités de defensa en las escuelas que se han encargado de hacer corredores, acompañan, son como especie de comités que acompañan a los niños que se animan a ir a la escuela, a los niños migrantes, etcétera, etcétera. Y esto llevó, y muchos de esta gente son trabajadores, hacen redes de alimentación. Estaban, fíjense, solo en un barrio de Minneapolis, que es una ciudad pequeña donde por eso se sintió tanto la presencia de ICE, tenía las redes de distribuciones de 3,000 activistas o 2,000 activistas, ya estaban garantizando 2,000 comidas completas por día a familias que no querían salir de la casa porque estaban asustadas. Una autoorganización muy grande en Minneapolis y esto lleva a que el movimiento obrero norteamericano que viene de muy atrás, tiene una burocracia muy fuerte, que es débil porque los sindicatos fueron muy atacados durante el neoliberalismo y hay sectores más de izquierda de los sindicatos, pero la verdad es que han venido dándole mucho respiro a Trump y no haciendo nada. Pero esto fue tan fuerte en Minneapolis que lleva a que por presión, ¿no? Y por el clamor desde abajo de las bases sindicales que participan de estas patrullas, hacen una huelga general este, el 23 de enero. Y eso que fue de un alto nivel de paralización. Había un tormentón y como menos 30 grados centígrados, entonces eso ayudó, pero dicen la gente que nuestra cobertura de los compañeros que fueron ahí a verlo, dicen que la paralización era notable, todos los negocios cerrados,
alrededor de 50,000 personas atendieron a la plaza central ese día. Bueno, muy importante en Minneapolis. Y ahí Trump tiene que retroceder a lo Trump, ¿no? Es decir, tiene que retroceder y decir que van a juzgar a Preti, que van a juzgar al asesino, ahí van a investigar al asesino de Preti y sacar a la Guardia Nacional. Entonces, esto para decirles, y con esto termino, que lo que está pasando en Estados Unidos es un nuevo momento en la lucha de clases, pero yo creo que la lección más importante es que Trump y la ultraderecha y su agenda pueden ser derrotados más profundamente estratégicamente, y ojalá podamos discutir en otro momento qué fuerzas operan a favor y en contra, ¿no? Donde que nosotros podemos ver, identificar, compartir con ustedes en Estados Unidos para que una perspectiva basada en la lucha de clases, ¿no? Y en todas las fuerzas de izquierda, de un proceso de radicalización que está pasando en Estados Unidos muy interesante desde abajo, con gente que quiere ser socialista, con síntomas antiimperialistas, de gente que protesta en favor de Palestina, en favor de Venezuela, en favor de Cuba, en favor de Irán. De ahí puede surgir una alternativa muy interesante que podemos discutir en otra oportunidad. ¿Eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jimena, por los elementos que aportas en esta primera conferencia sobre bonapartismo débil, la situación de crisis estructural que tiene Estados Unidos y también las características que nos cuentas tú ahora, esta lucha de clases en Minneapolis y los elementos de radicalización política. Bueno, para continuar aportando elementos también en este sentido, nos acompaña ahora Massimo Modonesi. Él es historiador y sociólogo, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y bueno, tiene decenas de libros y artículos publicados, así que solo mencionaré uno de los últimos, que en coordinación con Sergio Tamayo y César Pineda coordinó, que se llama Luchas Sociales, la participación política en el sexenio obradorista. También pueden consultar sus publicaciones en massimomodonesi.net. Bueno, adelante, Máximo. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias a todos ustedes por invitarme una vez más en estas importantes jornadas que tratan de pensar en clave marxista la coyuntura, el momento que estamos viviendo. Agradezco también a Jimena, que hace mucho que no veía, me da gusto verla. Es parte de esa comunidad combatiente, ¿no? Y comprometida, con la cual me siento muy identificado. Yo creo que, si bien a través de las herramientas del marxismo tenemos mucho alcance analítico, mucho alcance explicativo, aquí hay tres conceptos fundamentales que ordenan esa mesa. O sea, podemos pensar la crisis, sabemos pensar el capitalismo, tenemos capacidad de abordar la cuestión del imperialismo y de analizarla, a pesar de que estamos en un pasaje de transición, como también señala Jimena. Entonces habría que ver qué significa vivir donde vivimos, en América Latina, en México. No es lo mismo Cono Sur que México, en un proceso de reacomodo hegemónico, incluso de pérdida de perfil hegemónico, porque ¿cuál es la característica de un imperialismo en crisis? Es un repliegue en formas más coercitivas, más violentas, y una pérdida de capacidad justo de construcción de consenso. Entonces, bueno, hay un endurecimiento de las circunstancias. Ahora, yo en particular quisiera como colocar a debate la parte de la rebelión obrera y popular. Porque creo que sobre esa cuestión tenemos mucho que interrogarnos. No podemos dar por hecho ni la existencia de la rebelión obrera y popular, ni que existe un concepto que podemos llamar rebelión obrera popular. O sea, eventualmente el concepto con el que podemos contrastarlo, que es un poco el paraguas teórico que nos orienta y que además orienta los procesos reales, es efectivamente el de lucha de clases. Pero ¿en qué medida se conecta? O sea, pero pensemos, si la lucha de clase es algo ordinario, cotidiano, es una forma de existencia del capitalismo,
Al mismo tiempo, entonces, ¿qué sería la rebelión obrera y popular sino un momento extraordinario o particular de la lucha de clase? Entonces tenemos que interrogarnos sobre eso, porque al final la tradición marxista histórica se ha centrado más bien en la idea de que en un momento dado la rebelión es un fenómeno transitorio, pero que en última instancia es lucha de clase, desenlace revolucionario. Entonces la perspectiva revolucionaria a la que orienta la comprensión de la lucha de clases. Pero resulta que en tiempos de repliegue, de crisis, defensivos, de dificultades que están viviendo el movimiento obrero real y las tradiciones socialistas y marxistas que se anclan en la historia del movimiento obrero, pues resulta que nos encontramos frente a rebeliones o a formas de rebelión que habitan nuestro presente y que no forzosamente son vectores revolucionarios claros, y ni siquiera es fácil descifrar en su interior las formas de la lucha de clase. Y entonces creo que sobre esa cuestión no podemos darla por hecha. Yo creo que un reto, un desafío, es un poco el que planteo, que es colectivo y tampoco lo voy a resolver en pocos minutos, es interrogarnos sobre eso. ¿Qué es rebelión? ¿Y en qué medida una rebelión, las formas de rebelión que habitan la historia reciente de América Latina y también la historia reciente de México? Sobre eso voy a hacer un pequeño paréntesis más adelante. No me puse el tiempo tampoco, ya estoy siguiendo el camino de Jimena, ¿no? Espérame, ya me lo puse, me ayudan en todo caso. Porque incluso hay una cuestión semántica, o sea, rebelión y rebeldía no quiere decir lo mismo. O sea, me pregunto ¿qué entendemos por rebelión? O sea, una cosa es una disposición rebelde, algo que habita, digamos, las dinámicas de movilización y de lucha cotidiana de las clases subalternas, cierta disposición a la resistencia y a la rebelión, o sea, ciertas formas de resistencia y de rebeldía. Esas son actitudes subjetivas que habitan las luchas cotidianas. Pero cuando hablamos de rebelión, en términos de cierto lenguaje de la historia contemporánea, incluso del marxismo, hablamos de acontecimientos de ruptura, de momentos de desborde, de momentos en donde el antagonismo quiebra ciertas formas y ciertas reglas del juego de la resistencia, algo que rebasa la resistencia. Entonces, lo digo porque me pregunto, o sea, no es ociosa la distinción conceptual, porque detrás de la distinción conceptual alberga un poco un diagnóstico que deberíamos construir sobre el presente. ¿Estamos en una etapa de resistencia o de rebelión? Si es que distinguimos resistencias como ciertas formas defensivas de lucha social, en donde la rebeldía es parte, digamos, yo voy a usar una forma de removillas, de la estructura de sentimientos que habitan la resistencia, pero no es forzosamente la rebelión como acto de ruptura, momento de ruptura, como capacidad incluso de ruptura, a pesar de la disposición y de la voluntad que se tenga. Entonces, creo que en eso no podemos dar por descontada nuestra capacidad, o sea, nuestra disposición a la rebeldía sí, pero nuestra capacidad de rebelión no forzosamente. Y sin embargo, ¿por qué? Porque si no estaríamos rebelándonos con una regularidad y con una frecuencia que lo ameritan los tiempos que estamos viviendo. O sea, ¿cuántas razones tenemos para rebelarnos y por qué no lo hacemos? A pesar de una disposición. Bueno, porque la rebelión no es cualquier cosa en la historia contemporánea. Ocurren de vez en cuando, ocurren por circunstancias específicas, cuando hay un agravio que efectivamente afecta y provoca un vuelco de masas. No se hace a pesar de que las minorías activas cumplen un papel fundamental en la rebelión. Tampoco una rebelión se hace solo a través de la capacidad de movilización de las minorías activas, porque hay condiciones, llamémoslas así, clásicamente objetivas y subjetivas, que se tienen que dar. La historia de los últimos del siglo XXI latinoamericano, como la del siglo XX también, y del siglo XIX, si quieren. Sin embargo, en el siglo XX, a las rebeliones se les leía siempre en clave revolucionaria. Que fuera revolución triunfante, revolución abortada, ensayo revolucionario, siempre estaba el corolario revolucionario detrás. Hoy en día yo creo que necesariamente tenemos que encarar los fenómenos de rebelión como fenómenos de rebelión. O sea, es decir, no digo sin abandonando la hipótesis de la revolución, pero sin dar por descontado que son pasajes necesariamente
que abonan a un camino revolucionario que después es descarrilado por problemas de la dirección o problemas de represión, o sea, la dirección revolucionaria, digo, o problemas de la represión de uno o de otro bando. Entonces, no voy a hacer el recuento de las rebeliones en América Latina en el siglo XXI, porque hubo una secuencia, 2 ciclos, digamos, los que estudian. Yo estoy también estudiando eso, también hay amigas y compañeras aquí que trabajan esos temas en sus estudios, además de en su esfuerzo de lectura militante de la realidad, que ha habido 2 ciclos de rebeliones, siempre en coyunturas específicas, siempre de cara a ciertos momentos de estancamiento de las posibilidades de acumulación de fuerza, de transformación. O sea, paradójicamente, muchas veces la rebelión no forzosamente es un punto alto de desenlace de una acumulación de fuerza. O sea, hay cierta dimensión de acumulación de fuerza, si no no hubiese capacidad de rebelión, pero esa idea acumulativa no la podemos utilizar de forma mecánica. O sea, si queremos hacer un análisis marxista, fina, dialéctica, tenemos que reconocer que la rebelión implica una acumulación de fuerza, pero también implica un acontecimiento, una circunstancia en donde se pueden disipar la acumulación de fuerza que se ha dado, porque no hay condiciones de sostenerla, porque no se forma un tejido suficientemente sólido, un entramado organizacional, una concientización duradera, sino se vuelven un poco, bajo la lógica de otra perspectiva analítica, de otra filosofía, acontecimientos, episodios, momentos más de corte estético participativo que de corte realmente de politización de masas. Entonces, cuando decimos rebelión obrera y popular, estamos, proyectando un deseo. O sea, quiere decir que haya esa acumulación de los universos de clase y que se conecte la dimensión de clase del mundo de los trabajadores con la dimensión popular, cosa que efectivamente en las circunstancias más recientes, latinoamericana, la experiencia chilena, la experiencia colombiana, la experiencia ecuatoriana, que son las últimas 3 que coincidieron en ese pasaje prepandemia, pospandemia, que marcan un poco una coyuntura de una época que también a escala mundial se ha venido llamando, algunos ya es la época de las rebeliones, como un momento, de saturación del sistema, no solo el sistema económico, sino una incapacidad de los sistemas políticos de ofrecer alternativas, o sea, válvulas de escape progresistas a la acumulación de contradicciones, a la acumulación de malestar. Porque también ahí hay otro, el fantasma del progresismo, sobre el cual, no tengo tiempo de hablar. No es el fantasma del comunismo, ojalá fuera, o sea, es el fantasma del progresismo, es el que, de alguna manera descongestiona acumulación de contradicciones, las canaliza de otra manera, lo vivimos en México muy claramente. Entonces, bueno, las experiencias latinoamericanas algo nos enseñan, y nos enseñan que lo que nos enseñan, para empezar, es que tenemos que ponernos a estudiar esos fenómenos, no idealizarlos, ver su potencial, y al mismo tiempo, pues, descifrarlos, y no asumirlos como simples episodios aislados de la historia, porque por algo son recurrentes, por algo vuelven, por algo tienen cierta frecuencia y además marcan la historia, el electrocardiograma de la lucha de clase de esos países. Puede ser un pico alto y que implica una caída. También hay que explicarnos por qué en muchos casos provocan lo que en la literatura norteamericana, una palabra norteamericana que se usa, provocan un backlash, o sea, un reflujo, un repliegue, tienen un rebote subjetivo y concreto, y posiblemente una rebelión provoca, vuelca, logra, pero después hay un momento de reacomodo que no forzosamente es favorable a la acumulación, llamémosla así, de la rebeldía, de la capacidad de resistencia, aun cuando se hayan sedimentado experiencias subjetivas importantes, aun cuando generaciones, la juventud en particular, haya vivido esa experiencia, ya la vaya, incorporando como parte de su historia y como parte de sus formas de politización, y sin embargo eso no es suficiente, porque esa irradiación social coyuntural, pues se agota e incluso se convierte en un boomerang peligroso. Pensemos algo, por ejemplo, en la historia de México del siglo XXI, tenemos momentos, ¿cuáles fueron? México no es el país de mayores rebeliones como estallidos, porque insisto en eso, rebeliones, rebeldía, lucha social, si le quitamos la R mayúscula, está difusa en muchas prácticas
de resistencia y de lucha. Otra cosa, repito, la rebelión como acontecimiento de ruptura, de quiebre, como revuelta, como estallido. Entonces, en el caso mexicano tenemos algunas, sobre todo tenemos rebeliones locales. Experiencias como la del APO, experiencia, bueno, obviamente como el zapatismo. Zapatismo, me dirán, ¿es local o no es local? Como rebelión es local. Lo que produjo a nivel nacional es un fenómeno de acompañamiento, pero no forzosamente puso en jaque el sistema. Tan es así que se llegó, no sé si se acuerdan la historia, o sea, hubo rebelión en Las Cañadas, rebelión en Chiapas, y después hubo elecciones en 94 y el propio zapatismo llamó a votar de alguna manera por el PRD y que no ganó. O sea, digamos, para decir así como se conecta con dinámicas no forzosamente de rebelión. Después hubo dos picos en la historia de México ligados a coyunturas electorales y ligados a momentos de indignación ciudadana respecto a la violación de la votación. En 88, en 2006, hubo movilizaciones masivas potentes que no llegaron al punto de inflexión de la rebelión. No las podemos llamar rebelión, aunque, digamos, haya toda una retórica que hable en esos términos. Finalmente fueron procesos de protesta social, ciclos de movilización que cuestionaban el orden político, que cuestionaban la legitimidad de los procesos electorales, y en ambos casos, dos líderes políticos que después fundaron partidos políticos al día después de hacer eso, llamaron a la movilización, al repliegue. Entonces, justo en el umbral de la rebelión como momento de ruptura, hubo un llamado a fundar un partido político, entrar a la vida institucional. Digo, no estoy ahora evaluando si fue correcto o no correcto, cuáles eran los riesgos, la correlación de fuerza, eso es muy discutible. Pero el punto es que no fueron rebelión, hubo algo institucional, estatal, un llamado, digamos, al orden político que contuvo eso. Otra coyuntura que es más cercana a nosotros y muchos de ustedes vivieron o por lo menos la sintieron más próxima es la de Ayotzinapa, del 2014. Ahí sí también hubo sobre todo a nivel local, una rebelión, porque lo que pasó en Guerrero cumple con todos los requisitos formales para ser pensada como rebelión. Pero hubo una ruptura, un momento en donde se resquebrajó el orden político local, el orden incluso represivo local, y ya hubo un despliegue de fuerza popular y de violencia popular que dominó el escenario local, como pasó en el caso del APO en su momento. Entonces, bueno, pero a nivel nacional no fue tal. Hubo una tentación, una sensación de que algo se podía quebrar, pero no se quebró. Y no se quebró también, ¿por qué? Porque había una fuerza política que estaba encarrilada en un proceso de acumulación político-electoral. Y que fue, o sea, había no sé si se acuerdan, pero en realidad entre 14... eso será septiembre, noviembre del 14, inicio del 15, y había elecciones intermedias en 2015. O sea, Morena se acaba de fundar y estaba mirando hacia el proceso electoral y no quería, digamos, no quería comprometerse con una rebelión que incluso pudiera haber tenido como epicentro, porque resulta que México es muy, como ustedes saben, muy centralizado, un epicentro en la Ciudad de México. Entonces siempre hay como algo que va, digamos, desconectando la acumulación, la ebullición del proceso de rebelión. Eso no quiere decir que no ocurra. Bueno, después hay algo que podría ser discutible, saber si las autodefensas campesinas, las más legítimas, las menos legítimas, que protagonizaron un ciclo de lucha durante ciertos años, son parte de rebeliones locales contra el narcotráfico. O sea, digamos, en México hay una rebelión recurrente, una tentación a la revuelta, y sin embargo no hubo circunstancias, acumulación subjetiva, fuerzas políticas, direcciones y circunstancias favorables que permitieron que eso ocurriese, como ocurrió en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Creo que hay otros dos países en donde eso no ocurrió, importantes, digamos, bueno, importantes uno por tamaño e historia, que es Brasil, que tuvo un sobresalto en el 2013, pero no terminó siendo realmente una rebelión, y el Uruguay, que se cuece por su cuenta, que tiene una lógica así como muy de procesos institucionalizados ahí. Bueno, ellos, historia aparte. Digo, podríamos encontrar otros países menores, pero en general parece que las realidades latinoamericanas en algún momento estallan, y en ese estallido hay que entender qué es lo que estalla, pero también cuáles son las dinámicas subjetivas
justo ligada a los procesos de lucha de clases entendidos como procesos de organización y concientización de la lucha de clases, porque en el fondo, en última instancia, de eso se trata. Entonces, si hay capacidad de construir procesos acumulativos de conciencia y de organización que sustenten una dinámica de lucha de clase en un contexto de rebelión difusa que no siempre está orientada, estructurada a partir de esas coordenadas. Eso yo creo que es más que asumir que vivimos una época de rebeliones, habrá que ir descifrando los potenciales y los límites de las rebeliones o de las rebeldías realmente existentes, de las rebeliones, las que fueron y las que vendrán, porque no dudo que vendrán, sobre todo cuando se agotan los progresismos, como en México inevitablemente se agotará el progresismo, va a haber un momento de estancamiento, cuáles van a ser las alternativas. O sea, finalmente los escenarios políticos no son infinitos. Digo, tampoco vamos a hacer, como diría Salinas, política ficción, o sea, imaginarnos escenarios, pero el punto es, la rebelión es un recurso de unos pueblos acorralados, y en México mismo hubo esa tentación y ese amague de capacidad de expresarse con rebeliones que pudieran ejercer un poder de veto, si no es que un poder instituyente, constituyente. En el debate latinoamericano de los principios del siglo se hablaba en esos términos. La rebelión es como capacidad de destituir un gobierno, ejercer un poder de veto respecto a algo, una política pública, un gobierno ilegítimo, y eventualmente inaugurar un ciclo de acumulación de fuerza, de construcción subjetiva, de construcción de alternativas que fueran instituyentes y constituyentes. Bueno, yo creo que el marxismo del 2026, para ir terminando, tiene como tarea reflexionar sobre esos procesos y reflexionar en clave marxista sobre cómo podemos conceptualizar, interpretar y fortalecer, digamos, todo ese bagaje teórico que heredamos, pero que no podemos tomar de forma acrítica y que tenemos que saber renovar. Muchas gracias. Gracias a ti, Máximo. Nos has propuesto una tarea muy grande, me parece, ¿no? Tratar de ver en los tiempos que corren cómo podemos caracterizar las rebeliones y hasta qué punto también están cruzadas con elementos de la lucha de clases. Y bueno, para ir concluyendo estas participaciones, ahora es el momento de darle la palabra a Pablo Prinari. Él es sociólogo y latinoamericanista por la UNAM, también es coordinador del libro que mencionaba hace un momento, México en llamas, interpretaciones marxistas de la revolución, y es también coautor del libro Juventud en las calles, es coordinador de Ideas de Izquierda México y columnista de La Izquierda Diario México e integrante del Movimiento de los Trabajadores Socialistas. Bueno, adelante, Pablo. Gracias. Saludarlos en primer lugar a todas, todos los presentes. Muchas gracias por estar aquí. También, por supuesto, muy contento de compartir este panel con Máximo. Una vez más, ¿no? Nos encontramos en las jornadas y también, por supuesto, con la participación de Jimena, que nos acompaña desde Nueva York. Yo lo primero que digo, la verdad me voy a referirme un poco a las cuestiones centrales que había preparado, después tal vez irme echando algunos comentarios con lo que planteaba Máximo, que me parece muy interesante, y si no después tal vez en la ronda final poder ampliarlo, ¿no? Mis impresiones. Yo la verdad, digo, primero que quería decir es que nosotros realizamos estas jornadas de Marxismo 2026, como bien dice el cartel de presentación de la misma, en un mundo profundamente convulsionado, ¿no? Hace unos cuantos años, muchos años, o no tantos, nos decían que el reinado neoliberal, ¿no?, encabezado por un Estados Unidos todopoderoso, iba a llevar a que se iban a acabar las guerras, la lucha de clases, las rebeliones y las revoluciones, lo que muchos llamaban en ese momento el fin de la historia, ¿no? Pero la realidad es que este discurso apologista del capital, en
hoy se está mostrando que efectivamente está muy equivocado, ¿no? Más bien lo que estamos viendo es en un contexto cruzado por la crisis económica y financiera que se abrió en el año 2008 y las consecuencias de la misma, es la acumulación más bien de múltiples contradicciones que muestran que, retomando la definición clásica de Lenin, lo que se reactualizan en este momento, en estos años, son las condiciones de una época de guerras, de crisis y de revoluciones. Y esto se expresa en primer lugar en un largo proceso de declinación, como ya mencionaba Jimena, de la hegemonía estadounidense, que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial fue la potencia indiscutida dominante, y la apertura de un momento histórico que estamos viviendo en la actualidad, caracterizado en primer lugar por una dinámica de mayor confrontación entre distintas potencias regionales, capitalistas con Estados Unidos, ¿no? Como es el caso de distintos países europeos, China, Rusia, ¿no? Incluso considerando que para Estados Unidos, según sus últimos documentos de seguridad nacional, China es el principal rival estratégico para las próximas décadas, ¿no? Si bien ninguna de estas potencias tiene hoy la posibilidad, las condiciones para jugarse, ¿no? a disputar la hegemonía mundial, el hecho es que sí representan desde hace varios años distintos desafíos a nivel regional para la Casa Blanca, ¿no? Y donde además esto se da en un contexto donde crecen las tendencias al rearme imperialista, a un mayor militarismo, y también, bueno, lo cual se expresa, por supuesto, con tanto en el aumento de los presupuestos militares como también una expresión política de toda esta dinámica, que es el ascenso de la derecha en distintos países, no solamente Estados Unidos, no solamente unos cuantos países europeos, sino también países de América Latina, como es el caso de Argentina, como es el caso de Costa Rica, como es el caso de Chile, de Bolivia, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto configura una situación que es caótica, que es muy fluctuante, y que se ha vuelto más caótica también en la medida que Trump responde a esa declinación hegemónica con una mayor agresividad exterior, ¿no? Y esta situación más de conjunto, yo quería mencionar dos escenarios que son muy importantes y donde se expresan estas contradicciones. En primer lugar, la guerra en Ucrania, ¿no? Un conflicto que empezó desde antes de que llegara Trump en la presidencia de Biden y que ya lleva más tiempo que la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya duró más que la Primera Guerra Mundial. Una guerra proxy o de procuración, como se llama, en la cual se involucran directa o indirectamente Estados Unidos, las potencias europeas, Rusia, ¿no? Y uno cabe preguntarse quién hubiera pensado hace 5 o 6 años que íbamos a ver un conflicto de estas características en el corazón mismo de Europa, ¿no? Y que el mismo, ¿no? Que por cierto es un conflicto profundamente reaccionario, donde no hay bandos progresivos a los cuales irle, no logra, a pesar de la intervención directa de Estados Unidos, tener una fácil salida y se asemeja realmente a un verdadero atolladero, un verdadero pantano. Junto a eso, creo que también otro aspecto muy importante que expresa esta dinámica en la situación internacional es lo que estamos viendo en Medio Oriente, ¿no? Ya Jimena se refirió a Irán, yo no voy a abundar sobre eso, pero está, por supuesto, la situación en Palestina, el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino, buscando liquidar y borrarlo del mapa, que cuenta además con el apoyo la complicidad de Estados Unidos y distintos gobiernos de ultraderecha, ¿no? Y que además se articula también con otras situaciones que se dan en la región, como por ejemplo el intento de apagar todo foco de resistencia, como se ve por ejemplo en los ataques contra Rojava, ¿no? Y donde más bien lo que busca con mucha dificultad Estados Unidos, Israel, etcétera, etcétera, es instaurar en esta región, que es tan importante históricamente para el imperialismo, una pax favorable a sus intereses. Pero donde al mismo tiempo es una situación que también se ha convertido en una situación pantanosa,
¿no? Donde además lo que ha generado es, como vimos el año pasado, una importante oleada de solidaridad y de apoyo, y también a nivel internacional y también de mucha deslegitimación, tanto del Estado sionista de Israel como de la propia política estadounidense, ¿no? Entonces, esta situación, ¿no? Yo solamente di 2 ejemplos importantes, pero 2 ejemplos al fin de esto, es lo que muestra que estamos en un escenario plagado de contradicciones, que está muy lejos de cualquier situación de estabilidad y que de hecho muchos analistas, muchos investigadores, intelectuales, buscan utilizar distintas categorías para tratar de explicarlo, ¿no? Como es la idea de caos sistémico o la idea de policrisis, para referirse a esta articulación entre distintos niveles de una crisis que va desde la economía hasta la crisis ambiental y ecológica, ¿no? Ahora, es importante efectivamente, hay una cosa muy importante en el momento actual que es decir, declinación hegemónica de Estados Unidos no es lo mismo que el imperialismo sea menos agresivo, más bien al contrario, ¿no? Y eso lo estamos viendo en América Latina, ¿no? Ustedes recordarán, a fines del año pasado se conoció el nuevo documento de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, donde se plantea una nueva doctrina Monroe, que de hecho ha sido bautizada como la doctrina Donroe, ¿no? Una orientación profundamente agresiva de carácter no solamente imperialista, sino incluso neocolonial, ¿no? Que concentra, plantea el objetivo estadounidense de concentrar sus esfuerzos en alinear a lo que se llama el hemisferio occidental, desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego, atrás de su política con el objetivo de contener el ascenso del peligro chino, ¿no? Esto supone un aumento de la presencia militar que hace recordar a los tiempos del primer Roosevelt, de Theodore Roosevelt, ¿no? A fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, cuando Estados Unidos atacó a Puerto Rico, atacó a Cuba, entre otros países, y desarrolló una política profundamente expansionista, ¿no? Hace acordar mucho a eso. Y bajo esa perspectiva es que vimos recientemente el ataque sobre Venezuela, ¿no? que ha llevado, Estados Unidos está logrando convertir a Venezuela en un protectorado, y más recientemente sobre la ofensiva sobre Cuba, donde los sectores más rancios del imperialismo estadounidense, encabezados por Marco Rubio, los llamados halcones, neocon, lo que buscan es imponer un cambio de régimen, para eso a partir de la asfixia, el recrudecimiento del bloqueo, que ya existe desde inicio de los años 60, y en particularmente el bloqueo petrolero, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Saber que ir sobre Cuba para Estados Unidos es clave porque lo que busca también es obtener un nuevo triunfo después de lo que obtuvo en Venezuela en un escenario internacional también bastante incierto, ¿no? Y Cuba, además, la isla que se atrevió a inicios de la década del 60 a expropiar a la burguesía, a expulsar al imperialismo, constituyendo un Estado obrero, lo que los marxistas llamamos un Estado obrero, del cual todavía se mantienen hoy distintas conquistas sociales, es un objetivo preciado para el imperialismo estadounidense y soñado desde hace mucho tiempo, ¿no? Ofensiva esta que, como sabemos, en México tiene distintos aspectos, ¿no? Los aranceles, el fortalecimiento de la derecha a nivel regional, y también el presionar a los diversos gobiernos que se reclaman progresistas de América Latina para obligar a una subordinación aún mayor de la que ya existe, ¿no? Yo quería mencionar el caso de México en este sentido, porque creo que es importante, porque es un país fundamental para la estrategia regional de Estados Unidos, donde este avance en la subordinación del gobierno de Sheinbaum a los dictados de Trump se expresa en varios niveles, ¿no? En primer lugar, la cancelación del envío de petróleo a Cuba, ¿no? Que es ante las presiones yanquis, que es una política del gobierno actual que incluso deja de lado elementos de lo que venían siendo las décadas previas, ¿no? Digo, no sé si ustedes saben, pero la producción petrolera de México de 15 días sería suficiente para cubrir el déficit de petróleo de Cuba durante un año, ¿no?
En segundo lugar, la imposición de aranceles de los productos provenientes de China y otros países de acuerdo a los dictados norteamericanos. En tercer lugar, lo que es más reciente y más actual, los protocolos y acuerdos firmados por México con Estados Unidos en torno a los minerales críticos, que es una apuesta fundamental de Estados Unidos en su disputa con China, porque China concentra la gran mayoría del acceso a los minerales críticos, ¿no? Y Estados Unidos está muy atrás en ese terreno. Y en cuarto lugar, por supuesto, la militarización y la adopción de una estrategia de seguridad a tono con las exigencias estadounidenses, que como se vio en los últimos días y como se ha visto en las últimas décadas, como hemos visto en México en las últimas décadas, los principales perjudicados de eso son los trabajadores y el pueblo, y en particular la juventud y las mujeres de nuestro país, con el aumento de las desapariciones y de los feminicidios. Ahora bien, planteados estos elementos de la dinámica internacional y de América Latina, sí yo quería plantear lo que es, de alguna manera, de las manifestaciones, de los aspectos más novedosos de los últimos tiempos, que son los procesos que se están dando a nivel internacional en el terreno de la lucha de clases, ¿no? Donde lo que vemos es que hay nuevas formas de organización y de lucha, así como también expresiones de una subjetividad que empieza a asomar en sectores de la clase trabajadora y de otros sectores que participan de estos movimientos, ¿no? Voy a plantear algunos ejemplos de eso en el marco de que lo que vemos es una tendencia que se está configurando ya desde el año pasado, un nuevo momento, un nuevo salto, un incremento de la lucha de clases a nivel internacional. En primer lugar, justamente lo que ya decía del movimiento contra el genocidio en Palestina. Además de todo lo que sucedió en la juventud, que los vimos muchos, particularmente con epicentro en las universidades de Estados Unidos y de distintos países de Europa, ha sido muy importante, muy significativo la entrada en escena durante el año pasado, durante el año 2025, a fines del 2025 más precisamente, de sectores de la clase trabajadora en varios países de Europa, donde lo más destacado fueron las huelgas generales de octubre-noviembre en Italia, pero también movimientos similares que se dieron en Bélgica y en Portugal, entre otros países. Esto es clave, esto es muy importante porque estos movimientos no solo se dieron, en el caso de Italia en particular, por las reivindicaciones propias de la clase trabajadora, las reivindicaciones económicas, los aspectos más inmediatos, sino también con una clara perspectiva y con una clara demanda anticolonial de solidaridad con el pueblo palestino y en contra del genocidio. Esto es un aspecto cualitativo enorme desde el punto de vista de lo que puede plantear hacia adelante. En segundo lugar, otro proceso también muy significativo en este sentido es lo que ocurre en Estados Unidos, de lo cual ya se habló sobradamente antes, pero donde las movilizaciones de sectores de la clase trabajadora y de sectores de las comunidades tomaron en sus manos una cuestión fundamental que va en contra de la agenda de la ultraderecha y que plantea una hermandad con los pueblos latinoamericanos, que es la lucha por los derechos de los migrantes. Es decir, nuevamente, no se tratan solamente de movimientos que toman lo que está, sus demandas, sus reivindicaciones más inmediatas o económicas o salariales, sino que van un paso más allá y enfrentan en ese sentido directamente aspectos muy importantes de la agenda de Trump, en ese caso incluso obligando a ir atrás en lo que estaba haciendo en esa ciudad, en Minneapolis. Y finalmente, por supuesto, un elemento clave desde el punto de vista del desarrollo de la lucha de clases es lo que planteaba Máximo en relación a América Latina, y en particular el último ciclo de rebeliones, de revueltas, digo, más allá, por supuesto, de la definición muy pertinente de cómo lo establezcamos, que atravesaron también no solamente América Latina, sino también otros países de África y de Asia, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo escuchaba lo que comentaba Máximo y me acordaba, por ejemplo, de las movilizaciones recientes. Digo, no en el sentido de que sea pertinente necesariamente definirlas como rebeliones, como revueltas, pero como parte, digamos, de lo que estamos viendo en este 2026, las movilizaciones y los paros en Bolivia y en Argentina, ¿no? Por ejemplo, el que se realizó en Argentina el 19 de febrero, ¿no? Un paro muy, muy importante, aunque fue bastante pasivo, producto de la negativa de
de las centrales sindicales de convocarlo con movilización y que quedó más bien en manos de la izquierda, ¿no? Donde lo que está planteado evidentemente y que tiene planteado por ejemplo la izquierda socialista ahí en Argentina, en particularmente el PTS, que es parte del Frente de Izquierda, y los trabajadores, ¿no? Que son una fuerza política muy importante, es impulsar una dinámica de movilización enfrentando las políticas de las conducciones sindicales que evitan, digamos, ¿no? Justamente la convocatoria de grandes acciones. Entonces, quería enfatizar esto que tiene que ver con los fenómenos de la lucha de clases también y cómo se desarrollan nuevos elementos también de subjetividad en sectores que comienzan a surgir en esta dinámica. Ahora bien, para ir ya cerrando la participación, quería plantear una serie de cuestiones que hace un aspecto a una discusión, creo que es muy importante cuando hablamos de la lucha de clases, que tiene que ver con la discusión sobre la estrategia y sobre la política, digamos, ¿no? Evidentemente, para que las rebeliones, las revueltas o incluso las revoluciones que surjan y que se desarrollen triunfen, es necesaria una estrategia y una política que apunte a ello y que vaya fogueando en los momentos preparatorios organizaciones políticas revolucionarias. En ese sentido, la recreación del marxismo que estamos discutiendo acá es tanto para entender la realidad y sus múltiples contradicciones como también para actualizar la estrategia política que se requiere para que esa energía que se pone en juego pueda triunfar, pueda llegar a buen puerto. Y en ese punto yo quería destacar dos aspectos que creo importantes que someter a discusión en estas jornadas y en estos debates que hay que hacer. En primer lugar, es que asistimos hoy a una dinámica de cada vez mayor subordinación de las burguesías latinoamericanas y en particular de los progresismos latinoamericanos que son en distintos países representantes políticos de las mismas, ¿no? Esto es un elemento muy importante para discutir porque muestra a dónde llevó la dinámica y la política de un progresismo que fue incapaz de enfrentar el saqueo imperialista y que fue capaz de enfrentar la explotación capitalista y se limitó a administrar un capitalismo dependiente. Esto plantea una cuestión fundamental, digamos, ¿no? Frente a esto, cómo recuperar una perspectiva antiimperialista y anticapitalista, ¿no? Que hoy tiene, por supuesto, tareas inmediatas, que es el tema de la defensa de Cuba, el tema de la exigencia de petróleo para Cuba, que es tan importante y sin lo cual la isla va a entrar en una crisis todavía mayor, pero que está enlazada con una perspectiva política estratégica que plantee la necesidad de la unidad de los pueblos latinoamericanos frente al imperialismo y frente a las burguesías nacionales que sostienen la expoliación capitalista y también con los trabajadores de Estados Unidos y de Canadá, que somos parte de la misma región. Y el segundo aspecto que quería plantear es la importancia de retomar la rica experiencia histórica de las revoluciones del siglo XX y también del legado, por supuesto actualizándolo, de los teóricos marxistas fundamentales como Lenin, como Trotsky, como Gramsci, como Rosa Luxemburgo, entre otros, en torno a cómo, es decir, la política y la estrategia necesaria para desarrollar los movimientos de lucha, los embriones de organización independiente que surgen en los mismos, los elementos de subjetividad progresiva que se empiezan a desarrollar y cómo impulsar, es decir, la unidad de acción entre los sectores actuantes y cómo enfrentar, porque ese es el terreno de la política y de la estrategia, cómo enfrentar a las conducciones, desde sindicales hasta políticas burguesas, que buscan evitar que esto se desarrolle. Eso me parece que es fundamental por el momento en el cual estamos. Entonces, son cuestiones que para mí me parecen importantes traer a la discusión. Creo que se trata de recrear un marxismo que comprenda el mundo actual, que se ponga a la ofensiva en las aulas, pero también en los centros de trabajo, en las fábricas, en las calles, que se proponga organizarse y militar por una sociedad emancipada, por una sociedad sin explotadores ni explotados, que bueno, para nosotros, para las y los marxistas, es una sociedad socialista, ¿no? Bueno, hasta ahí. Bueno, con este cierre de Pablo, ¿no? que vuelve, ¿no? a plantear la perspectiva que tenemos sobre este futuro socialista, vamos a dar paso a las distintas participaciones del público. Antes de eso, quiero invitarles a que si no nos han dejado su contacto, su correo, WhatsApp, etcétera,
lo puedan hacer, para seguirles invitando a las distintas jornadas que todavía tenemos preparadas para esta semana y también las que estamos por realizar en el próximo espacio político y cultural socialista que estamos próximos a inaugurar el 14 de marzo para que podamos invitarles, y así también les invitamos a revisar la librería del Instituto del Pensamiento Socialista, porque trajimos distintos títulos tanto de marxismo clásico, Marx, Trotsky, Gramsci, pero también de las revolucionarias como Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, sobre temas de ecosocialismo, ¿no? Como publicaciones de Bellamy Foster y Saito, entre otras publicaciones que seguramente pueden ser de su interés en relación a la psicología. Por ejemplo, tenemos publicaciones de Vygotsky, entonces ahí les dejo la invitación, y sabemos que nos están acompañando en estos momentos dos delegaciones de compañeras y compañeros de la CENTE que se encuentran empezando sus brigadas nacionales para preparar la siguiente jornada de lucha y movilización hacia marzo. Entonces les invito a que si quieren pasar puedan tomar la palabra, y después también quienes se quieran ir anotando puedo ir tomando la lista de participaciones. Me gustaría invitar a los otros compañeros de la otra brigada para que pasen aquí con nosotros. Nos encontramos. Hay varias brigadas recorriendo toda la zona metropolitana. Ojalá puedan acompañarnos. Bien, pues reciban un saludo combativo de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Estamos aquí en una jornada de brigadas para concientizar a los maestros de la zona metropolitana para unirnos a la lucha contra la ley del ISSSTE, ¿no? Como ustedes saben, pues ya no existe la jubilación. El 80% de los maestros de todo el país ya no tienen algunos derechos, los hemos ido perdiendo. En ese sentido, estamos aquí en la zona metropolitana, a nivel nacional, porque como ustedes saben, nosotros venimos de Oaxaca. Oaxaca siempre está en la lucha, siempre está hasta adelante, y lo que queremos es que no nada más sea Oaxaca, sino todo el país. Invitamos también de esa manera a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes estudiantes que están con nosotros, y también para que tomen acción, ¿no? Decía Marx, charlar y hacer son cosas diferentes, más bien antagónicas. ¿Por qué? Porque hay que también meternos a la cuestión de la acción, ¿no? Por eso la invitación a que se unan con los maestros que nos acompañan en estas jornadas. Tenemos pensado hacer nuestro paro de 72 horas el 18, 19 y 20 de marzo. Y posteriormente la huelga nacional está programada para el 6 de junio, aunque son fechas tentativas que pueden cambiar, es aproximadamente en esos lapsos de tiempo. Así que de Chiapas a Sonora con la coordinadora, de Chiapas a Sonora con la coordinadora. Gracias, compañeras y compañeros universitarios, catedráticos. Es un gusto volver a estar en este auditorio tan combativo que nos acogió en el 2003 a organizaciones sociales del estado de Oaxaca, organizaciones campesinas, pero también es un gusto porque en el 99, cuando se dio la revuelta aquí en la UNAM, muchos éramos aún preparatorianos, después universitarios, y creo que sembró la semillita de la rebeldía, independientemente que estemos en Oaxaca en un escenario de necesidades que nos hacen salir a la lucha, ¿no? Y bien lo decían y acotaban aquí, ¿no? Estas rebeliones ciertamente tienen sus características y hay que seguirlas reproduciendo y aprendiendo. 2006, muchos de nuestros compañeros que están aquí estuvieron en la revuelta, fueron artífices, tal vez fuimos novatos, pero muchos de los compañeros maestros veteranos fueron nuestros artífices, nuestros maestros, que hoy sembraron esa semillita y que hoy, bueno, volvemos a insistir en la rebelión, como dice el maestro, de distintas maneras de acercarnos, de generar ese diálogo y invitarlos a seguir en la lucha, porque ciertamente las rebeliones pueden pasar, ¿no? Nos lo demostró 2006, me tocó personalmente estar en las barricadas,
la orden que dio uno de los maestros ya fallecidos, el maestro Gustavo, era el encargado de las barricadas, y su servidor pues, estaba en ese momento cuando se dio la orden, ¿no?, de recurrir a un antecedente histórico que ya lo tenían un poco estudiado ellos, que era la Comuna de París, ¿no?, que eran las revueltas populares en ese entonces en Francia, de médicos profesionistas, y creo que se recurrió a algo histórico que marcó la era moderna, ¿no?, que fue la Comuna de París. Oaxaca lo retomó con sus propias herramientas, el llamar culturalmente a las comunidades por medio de la campana, eso incita, ¿no?, y tiene un fondo histórico. Ustedes lo saben, desde la independencia con Miguel Hidalgo, muchas comunidades llegaron en apoyo a nuestros queridos maestros, ¿no? Y en relación a ello, pues venimos siguiendo reproduciendo esta lucha. Tuvimos errores, es obvio, ¿no? Pero también necesitamos regenerarnos y volver ahora sí que a la cargada. Pero aquí estamos, compañeras, compañeros universitarios, catedráticos, que nos dan luz sobre esta situación que a veces nos falta, ¿no?, el aspecto teórico y político, para darle luz y dirección a este movimiento, que ahorita tal vez esté en una fase reivindicativa, ¿no?, en la abrogación de la ley del ISSSTE, en la abrogación de la reforma educativa, y que necesitamos pues unir un frente más amplio de necesidades, pero también de un rumbo político y teórico. Más sin embargo, creo que hay, pues por algo se va empezando, ¿no?, en aglutinar, en discutir, en buscarnos, ¿no?, y eso es lo importante. Entonces, compañeros, gracias. Bien, compañeros, compañeras, de manera muy breve, quiero agradecerles infinitamente y de manera fraterna el espacio que nos brindan. Las temáticas tocadas el día de hoy nos parece que no está alejado de lo que en 46 años de lucha de la trayectoria de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación se ha demostrado, pero sobre todo se ha vivido. Hoy la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación vuelve a trazar una ruta para el fortalecimiento y una ruta política, que es la que estamos haciendo ahora, que nos parece que es la que hace falta para poder concretar lo que mencionaba el último ponente, la correlación y la acumulación de masas, la acumulación de fuerzas. Nos parece que no es un acto de rebeldía lo que hace la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Queremos precisamente trascender a la parte de la rebelión y no únicamente nos centramos en la parte política, también hay que decirlo, es necesario, pero también la CENTE tiene otras rutas, la ruta jurídica y la ruta pedagógica. En la ruta jurídica estamos planteando que a través de la Comisión Nacional Jurídica de Derechos Humanos, la CONAJUR, se esté trabajando una contrapropuesta para poder abrogar la ley del ISSSTE 2007, que lesiona, sobre todo en materia de seguridad, los términos de jubilación y de pensión para todos los trabajadores del Estado. Hace un momento platicábamos con los universitarios y les decíamos a ellos que de manera indiscutible, una vez terminada su carrera, van a ser trabajadores, se van a ubicar como trabajadores. Puede ser del sector público o puede ser del sector privado. Pero con la ley del ISSSTE estamos condenados a ubicarnos en cuentas, en el régimen de cuentas individuales. Y estamos condenados también a autofinanciarnos nuestra pensión, nuestra jubilación, cuando es una obligación del Estado. Es decir, el Estado se deslinda prácticamente de ese derecho que tenemos nosotros como trabajadores después de haber abordado toda una vida en nuestra profesión. Por ello es que nos encontramos en este espacio.
Creemos en la política de alianzas y por ello es que estamos visitando escuela por escuela a los compañeros docentes y no únicamente a los que están aglutinados a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. También estamos tocando puertas de aquellas escuelas que están directamente sometidas por el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Estamos visitando también a organizaciones sociales, estamos visitando, como lo vieron hoy, aquí con los estudiantes, porque consideramos que debemos de fortalecer esa parte. En la jornada de lucha pasada, desafortunadamente, no nos dio, y hay que decirlo así, para sentar a la presidenta y anteponer estas demandas que tenemos. Y no nos dio por una razón, porque quizás la coordinadora había dejado por mucho tiempo este trabajo que hoy está emprendiendo. El Brigadero Nacional de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Y aquí estamos, compañeros, bajo el lema incondicional de la CENTE, pensando en que unidos y organizados venceremos. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora. Puro, compañeros. Muchas gracias a los compañeros, un orgullo tenerlos acá y también escuchar de viva voz la experiencia de lucha que están dando ahora y, como ya decían, los 46 años de lucha de la CENTE y este hito tan importante para la lucha de clases en México que fue la comuna de Oaxaca. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, sí. Voy a intentar, no sé si voy a poder responder. Yo, con la pregunta del neofascismo, yo creo que esta es una discusión importante en el sentido de que los conceptos importan en tanto que nos ayudan para poder hacer algo con ellos, transformar la realidad y convertirlos en fuerza material, ¿no? Y en una guía para nuestra acción en el mundo, ¿no? Entonces, el problema del neofascismo en Estados Unidos, yo creo que está muy bien tener esta discusión porque, desde luego, hay tendencias históricas en Estados Unidos, parte del régimen bipartidista, que tienen elementos fascistoides. Es un país que siempre ha tenido milicias supremacistas, el Ku Klux Klan, cuya policía fue fundada sobre la base de la esclavitud. La misma Corte Suprema que hoy está deteniendo a Trump es una Corte Suprema que ha avalado hasta ahora toda la operación de ICE y del Departamento de Estado y todo eso, ¿no? Entonces, y después, por supuesto, representa una agenda de un intento que tiene, sin desestimar, por supuesto, los rasgos, reitero, fascistoides que tienen que ver con la detención masiva de personas sin orden, de niños, la separación de familias, la violación a derechos humanos en los centros de detención. Bueno, todo esto es real, ¿no? Entonces, ahora, lo que yo veo es que esto no está consolidado por ningún motivo en Estados Unidos, porque la derecha todavía no es hegemónica. Este plan, ¿no? Más fascistoide no es hegemónico todavía, ni desde el punto de vista de las instituciones del Estado norteamericano, ni desde el punto de vista de las masas, en el sentido de que no ha habido una derrota histórica de la clase obrera, de la juventud, que le permita a un trumpismo imponerse, ¿está bien? Ahora, estamos tratando con conceptos que se mueven todo el tiempo en la realidad, nosotros, y tenemos que seguirlos. Yo lo que veo, quería contribuir a la discusión, incluso por lo de los nuevos conceptos que planteaba algún compañero, creo que estudiante de filosofía, pero desde luego necesitamos nuevos conceptos. Los conceptos, otra vez, sirven cuando nos permiten transformar la realidad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la lucha de clases, sí, conforme queramos definirlo, hay algo nuevo en la lucha de clases que lo marcó Pablo, que es que sectores de la clase obrera se están movilizando con una energía importante por cuestiones que no tienen que ver con su existencia inmediata material, sino que tienen que ver con las reivindicaciones de la clase obrera de conjunto, que es una clase obrera que no es como la de antes, es una clase obrera súper diversa,
súper racializada, súper, etcétera. Entonces, entonces, esto le da a este nuevo ciclo de la lucha de clases un enorme poder para reconstituir los lazos sociales y de organización de la clase obrera, que es un elemento subjetivo para que las revueltas no solo sean revueltas, y después de los estallidos, si no alcanzan a ser grandes disrupciones que cambien los regímenes, grandes acciones independientes que, como decía Máximo, haya ruptura, cuando no logren alcanzar eso porque no hay dirección revolucionaria, todavía porque las masas no llegaron a hacer toda la experiencia, porque la represión, por todas esas cosas históricas que pasan, lo que queda es la experiencia vital. Y yo creo que los marxistas que estamos organizados políticamente, nuestro trabajo es estar en esas luchas, ser orgánicos y luego sistematizar esa experiencia vital. Y lo que está pasando en Minneapolis es nuevo. Estas leyes, de esta protección de los trabajadores inmigrantes que la clase obrera considera sus hermanos, como Preti, que era un trabajador, un enfermero blanco de veteranos, que se sentía hermanado con los migrantes y dio su vida por ellos. Entonces, algo muy profundo está pasando que no necesariamente se va a expresar en revuelta o rebelión, no necesariamente la rebelión será transformada en revolución en el sentido de terminar en algún país con el Estado capitalista, eso dependerá de factores objetivos y subjetivos, pero lo que sí creo es que la experiencia que se está forjando va a darle muchas claves a la izquierda socialista para intervenir en el futuro, porque las masas están acumulando experiencia. Bueno, yo sí creo que hay que tener cuidado con no caer en una lógica de que todo es nuevo, o sea, el nuevismo. Hay que ser muy cuidadoso de decir qué es lo nuevo y cómo se inserta en relación a procesos de mediano o largo alcance. Entonces, porque hay esa tendencia que es un poco del pensamiento mismo, decir, bueno, pues hay que renovar. Sí, hay que renovar, pero eventualmente yo creo que hay que renovar no tirando el niño con el agua sucia. Entonces, yo creo que el marxismo, por ejemplo, no alcanzó sus límites, tiene una elasticidad y una capacidad de producción interna de superar sus propios crisis y sus propios límites. Digo, no pretendo, no es fácil de demostrar ahora, pero bueno, es parte de un ejercicio que yo vengo, por lo menos en ciertos campos, tratando de realizar. Y entonces no hay que tenerle miedo a nuevos conceptos, a nuevas formas, siempre entendiéndola en un contexto que finalmente no es totalmente nuevo. Digo, voy a decir como una perogrullada, pero el hecho mismo de que las formas de lucha y las triangulaciones subjetivas entre género, raza y clase no dejan de darse de cara a un horizonte capitalista, un capitalismo que cambia, pero en última instancia que funciona bajo ciertas reglas básicas que podemos considerar persistentes. Y sobre eso el marxismo tiene mucho que decir, a menos que no nos vengan a decir que hay cambios cualitativos en el capitalismo que hacen que tengamos que hablar de otra cosa. Yo creo que no. Entonces ahí probablemente el marxismo esté fallando, entre comillas, hay una mayor dificultad de adaptación a las formas emergentes de lucha. Pero en esa triangulación clásica, género, raza y clase, realmente la insistencia del marxismo sobre la clase no me parece que es solo una cuestión nostálgica y una cuestión... aparte que hay datos de la realidad que nos arrojan que la dimensión de clase no deja de ser una dimensión consistente y presente, sino incluso hay una cuestión más bien de proyecto. ¿Cómo articular raza y género si no a través de la dimensión de clase? Eso sería un postulado típicamente marxista que no se puede hacer desde otro lugar. Entonces ahí es donde yo reivindicaría la pertinencia del marxismo, es decir, pensando que el punto de articulación fundamental, no digo que es la dimensión identitaria más importante, pero el punto de articulación fundamental entre distintas expresiones y dinámicas de lucha y formas de existencia es la dimensión de clase. ¿Quiénes defienden un análisis clasista consistente, congruente? Finalmente las tradiciones marxistas pueden ser las más heréticas, las más renovadas, las más abiertas, las más... Respecto de la pregunta de la compañera sobre qué alternativas, yo creo que hay también una dimensión que escapa a
al proyecto político. Yo soy, en ese sentido, no creo que todo o que la gran parte de la tarea corresponda a la que históricamente se llama dirección revolucionaria. Yo creo que hay circunstancias, oportunidades, momentos críticos. Yo creo que más que la capacidad de las minorías activas que hoy existen y que se van formando al calor de la lucha y que seguirán existiendo, me parece que son las que objetivamente viven las dificultades que tú señalas. Todos vivimos las dificultades que tú señalas, como desde las minorías activas dinamizamos prácticas de acumulación, de movilización, etc. Bueno, creo que estamos en una tendencia evolutiva, tenemos dificultades, algo que hay nuevas oleadas que en algunos países reactivan, pero tampoco se trata siempre de hacer el listado de aquellos lugares donde las cosas están bien, donde hay sí avances en la lucha social. Entonces hacemos el listado inverso, donde estamos en procesos involutivos, donde estamos perdiendo terreno. Lamentablemente la lista es más larga. Entonces entiendo que es útil hacer el recuento de dónde se está avanzando para no desanimarnos y no desmovilizarnos. Y sin embargo, digamos, hagámonos cargo también de todo el estancamiento que vivimos en otras dinámicas. Y ahí donde creo que pueden existir alternativas es justo en unos pasajes que creo que son inevitables, que son los pliegues de las contradicciones del capitalismo. Va a haber crisis siempre más dramáticas a nivel ambiental, a nivel de capacidad de integración, a nivel mundial. O sea, ven la dinámica de acumulación de riqueza hacia abajo, no forzosamente con una pauperización generalizada, pero el hecho de que sea un mundo siempre más de concentración de la riqueza es un dato que necesariamente provoca reacciones e indignaciones. Son un capitalismo gobernado desde los multimillonarios. No es cualquier cosa en términos de lo que provoca, en términos de rupturas, quiebres sociales, una crisis ambiental que nos va a arrinconar en muchos sentidos, en términos justos de aquellos que a través de los privilegios alcanzan y disponen de ciertas condiciones de vida y los que van a siempre tener menores condiciones de vida. Entonces hay dinámicas polarizantes y hay también una difusa capacidad de indignación alrededor de esos temas, lo cual no quiere decir que la capacidad de indignación es esa palabra mágica que ha sustituido la de conciencia y de organización. No quiere decir que no sirva como activador de dinámicas de concientización y de organización que se tienen que dar en función de... Acuérdense, o sea, digamos, pongámonos como experiencia última, lo de Ayotzinapa en México, indignación, vuelco de masas, experiencias, sí, bueno, dice bien Jimena, las experiencias se dan, también las experiencias hay que ver cómo se van, digamos, sosteniendo, y no solo como momentos de experimentación y de tránsito, e incluso eventualmente de decepción. Hay toda una corriente, aunque ustedes no lo crean, la corriente que más prospera en estudios de la acción colectiva no es la que da cuenta de cómo la gente se vuelve activista, del ingreso al activismo, sino es la de la defección, de cómo la gente deja de movilizarse y cómo sale. Para dar cuenta un poco de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, y la experiencia tiene también pliegues problemáticos de decepción, de frustración, y también por algo los ciclos juveniles no siempre se sostienen en el tiempo. Bueno, lo digo como hay que entender la dificultad, lo problemático de la agenda político-analítica que tenemos, y al mismo tiempo el mundo que vivimos está tan en tensión que necesariamente las oportunidades surgen, y las oportunidades surgen y prosperan en la medida en que hay núcleos. Ahí sí regreso a los núcleos activistas y los núcleos organizados, aquellos que sí se aferraron a formas de conciencia de organización, y no digo que haya que ir a las catacumbas, pero digamos, de repente se viven en algunos países ciertos procesos, digamos, de aislamiento social y político que digamos, con los cuales habrá que resistir, porque habrá momentos en donde se requieran esas cualidades, capacidades, esas experiencias militantes, que son las que pueden interconectar y pueden darle sentido y proyección a eso que se llama indignación, que de repente naturalmente brota, repito, de las contradicciones ineluctables y irreductibles en el capitalismo que estamos viviendo.
la discusión del marxismo, o sea, yo coincido con muchas de las cuestiones que plantearon tanto Máximo como Jimena. Yo, por ejemplo, creo que respecto a los fenómenos de la lucha de clases, es lo nuevo respecto a lo que venía pasando en los años previos. O sea, y respecto a el momento de ofensiva neoliberal, digo, porque hay ofensiva neoliberal, pero con la cual había menos resistencia, la resistencia era más difusa. Pero en Minneapolis lo que se puso en juego es una combinación de distintos aspectos, pero hay un aspecto muy importante que tiene que ver con la participación de los trabajadores haciendo una huelga que no estaba decretada como tal, o más o menos, pero que los hechos fue una huelga que paralizó la ciudad. En el caso de Italia lo mismo, es decir, el método de la huelga general o del paro, etcétera, etcétera, lo que pasa es que en un momento en el cual venimos de muy atrás, la forma en la cual se da y además la demanda que asume, por ejemplo, nos hace plantear lo siguiente. Hubo una huelga en Italia en solidaridad con el pueblo palestino. Bueno, es un elemento nuevo respecto a esto. Por ejemplo, plantea y haría concreta la posibilidad, lamentablemente no se pudo, no se hizo en América Latina, de hacer, por ejemplo, porque muchas veces los métodos se retoman en otros lugares, digamos, ¿no? Y eso es una experiencia de la realidad, no solamente que a uno se le ocurra, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando fue después de eso, cuando empezó lo de Venezuela, hubo sectores, distintos sectores en Argentina, por ejemplo, que no pueden ser sospechados de trotskistas precisamente, que planteaban la posibilidad de convocar un paro continental en solidaridad con el pueblo venezolano. Bueno, y ahí tienes un aspecto que ojalá se generalizara, que es cómo la clase trabajadora, las centrales sindicales, etcétera, etcétera, ponen esos métodos de lucha tradicionales del movimiento obrero al servicio de una cuestión que es nueva, pero que es muy importante, que es la articulación, ¿no? o la intersección, como se dice, entre sectores, demandas, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, después yo creo que hay cuestiones en las cuales se prueba, después por eso hay que establecer una relación entre lo que tiene que ver con la vigencia, la validez de un método, del método marxista, y después que la nueva realidad nos plantea nuevos desafíos en los cuales hay que recrear y hay que reactualizar. Digamos. Nosotros, por ejemplo, los que organizamos esto, todo el tiempo nos enfrentamos con gente que cuando hablamos de algo nuevo, por ejemplo, ahora si buscamos articular aspectos conceptuales o teóricos de distintas tradiciones dentro del marxismo, digamos, ¿no? Que incluso en muchos momentos han estado o han sido, desde distintos lugares políticos, han sido confrontadas, nos dicen, no, pero ¿cómo puede ser, no? Entonces se dan baños de una ortodoxia que no sirve para nada, digamos, ¿no? Pero el tema es efectivamente lo nuevo no por lo nuevo, sino en el sentido que permita comprender y poder transformar la realidad. Por ejemplo, para entender las transformaciones en el mundo del trabajo, ¿no? Porque efectivamente hay una cuestión que es la vigencia de la clase obrera como sujeto, en primer lugar, como sujeto social, estructural, etcétera, etcétera, pero bueno, ha habido transformaciones que hay que explicarlas, digamos, ¿no? Como es, por ejemplo, la incorporación de millones y millones al capitalismo y al mercado capitalista en el caso de China o en el caso de Rusia, digamos, ¿no? Y nuevos cambios en el mercado de trabajo, pero eso es suficiente para plantear la clase obrera va a ser reemplazada toda va a desaparecer como, pues no. Y se puede discutir tanto desde explicar los mecanismos de acumulación de capital como también desde la propia realidad, digamos, ¿no? Es decir, que lo que vemos no es eso. Si no, no habría tanto interés, por ejemplo, en los Milei y otros, en imponer una ley profundamente esclavista en Argentina de flexibilización laboral, digamos, no si fuera que la clase obrera no está más. Porque ¿cuál sería el interés de generar la situación que se está dando? Entonces, yo creo que eso es un aspecto, pero efectivamente es una discusión muy válida y muy importante, efectivamente, hacer, y es importante en ese sentido mover la reflexión y todo, porque pues hay que dar, lo más importante de esto es si los trabajadores, los jóvenes, los estudiantes, etcétera, etcétera, se preguntan cómo responder de manera crítica, y en ese sentido, desde el punto de vista que pueda ser la base para un pensamiento revolucionario a los nuevos elementos de la realidad. Después yo creo que quería plantear sobre la discusión de rebeliones. A mí me parece, que planteó Máximo, me parece muy importante. Yo creo que hay una cuestión importante en ese debate, que es el tema de qué pasa en términos de la participación de distintos sectores sociales y de la alianza de clases. Por ejemplo, yo me acordaba de escuchaba lo que decía el compañero sobre Oaxaca. Evidentemente, se puede discutir la dinámica de Oaxaca, pero evidentemente la fortaleza
de la comuna de Oaxaca tuvo que ver con la articulación que hubo entre el sector, uno de los sectores de trabajadores fundamentales en ese estado, digo, no según yo lo recuerdo, que fue el magisterio, ¿no? En lo cual además participaron otros sectores de trabajadores de distintos lugares, pero fundamentalmente con el magisterio, y los pueblos originarios, las comunidades indígenas, el conjunto de la población. Eso le dio una fortaleza que obviamente no pudo, por distintos factores sociales, objetivos y subjetivos, trascender de eso, porque además, bueno, se dio, como tú mencionabas, en una coyuntura política donde la principal conducción del movimiento democrático en la zona urbana, que era López Obrador, pues le dio espalda a eso, digamos, ¿no? Categóricamente ahí hubo, ese es el nivel de la política y la estrategia política, sin lo cual no se puede entender tampoco digo, porque hay procesos, yo pienso que hay procesos políticos, sociales, de maduración, etcétera, etcétera, pero cuando esos procesos de maduración empiezan a avanzar, se empiezan a desarrollar, ya entran, por supuesto, en juego, mucho más claramente, el factor de las construcciones políticas, sindicales, etcétera, que tienen por su propia historia y por su propia trayectoria, evidentemente tienen una influencia política en lo que se hace y en lo que se deja de hacer. Entonces, ahora, a mí me parece que lo último que quería decir, digo, ya más en el nivel, digamos, que planteabas el nivel, digamos, de la organización política, de la organización más a nivel de sectores politizados, etcétera, etcétera, que es un nivel que efectivamente la lucha de clases no se resuelve ahí, pero es un aspecto fundamental. A mí me parece me quedé pensando en todo, creo que estos debates que estamos haciendo nosotros, y cuando yo termino, son muy importantes porque evidentemente no se trata solo de lo que se llama del activismo, ¿no? de actuar, digamos, ¿no? Obviamente nosotros, por ejemplo, que nos organizamos esto, somos militantes políticos y por lo tanto lo hacemos cotidianamente, pero se trata también, es fundamental forjar, y aquí yo creo que va más allá de lo que estamos organizados, sino es una necesidad, y va a ser una necesidad cada vez mayor en la medida que se desarrollen procesos más profundos, forjar una nueva generación, una nueva camada, como se llame, digamos, ¿no? de militantes, digamos, ¿no? Que articule, por supuesto, la intervención en la realidad, en la lucha de clases, con la discusión, con la pelea en el terreno de las ideas, porque efectivamente, como se expresan en estos debates, en estas discusiones, pues la burguesía y sus usinas ideológicas hacen mucho en contra de esto. Entonces, es muy importante porque también, pensando en los escenarios de rebeliones, de revueltas, de estallidos, de movilizaciones, pues hay que prepararse y forjar eso justamente para aportar desde el punto de vista político a que eso avance lo más posible, que eso pueda triunfar en sus demandas, en sus reivindicaciones. Entonces, las cosas que hacemos estas jornadas y otras cosas que se pueden hacer en otros espacios y todo, pues es muy importante avanzar y pensarlas y verlas en esa dinámica, porque, pues, si bien México hoy está comparado con algunos de otros países, ¿no? que yo mencioné, ¿no? Por supuesto que estamos mucho más atrás desde el punto de vista del desarrollo de la lucha de clases, pero también México es un país donde hemos visto, como tú bien enumeraste, distintos procesos muy importantes, muy fuertes, ¿no? que recorrieron América Latina. Yo me acuerdo del impacto de Ayotzinapa en América Latina, me acuerdo del impacto del movimiento 132 de la comuna de Oaxaca y todo, y bueno, y de lo que se trata es toda esa energía que se pone en movimiento y que puede, por supuesto, tener momentos de ascenso y de reflujo, pero buscar la forma de que de eso no solamente deje experiencia, sino que además de dejar experiencia, deje organizaciones, deje experiencia vital organizada en ese sentido y podamos aportar al triunfo y al desarrollo y al triunfo de esos procesos y esos movimientos, ¿no? Desde aquellos que son, por supuesto, más sectoriales, más inmediatos, y en los cuales se juega mucho y se puede jugar muchas veces la vida de quienes participan hasta ahí, hasta movimientos mucho más amplios, mucho más generalizados que puedan surgir y desarrollarse. Bueno, eso nada más quería decir. Bueno, con esto damos por concluida la jornada de hoy. Gracias Máximo, Pablo y Jimena que nos acompañaron, y también a todos ustedes por darse tiempo y quedarse hasta ahora. Muchas gracias, nos vemos el 26 de febrero.